Vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a revisar el ejercicio. Seguimos con la guía 3, vamos a revisar el ejercicio del semáforo. Y bueno, vamos a esperar que también que ustedes, por lo menos si el tiempo nos acompaña, que siempre estamos ahí medio complicados con el tiempo, pero si no hay ningún inconveniente, vamos a llevar adelante un conjunto de consultas y la idea de, como siempre, el ejercicio ir avanzándolo de manera conjunta. Como siempre, seguimos en el práctico en donde hacemos uso de alternativa condicional. Entonces, como les mencioné en la clase pasada, tengan en cuenta de que todos los ejercicios los tienen que resolver en términos de las alternativas condicionales. En principio, el if, y también podría haber ejercicios que se resuelven de manera más eficiente con el case, dado que cualquiera de los ejercicios, incluso los que están pensados para resolver con el case, se podrían resolver también con la sentencia if then else. Bien, el ejercicio del semáforo, que es el ejercicio 3 de la guía 3, es este que está aquí con el enunciado. No sé si alguien lo quiere leer. Entonces lo leo. Sí, Roque, por favor. Desde el área de prevención de accidentes de tránsito se encuentran trabajando en educación vial y quieren que los alumnos de los primeros años de escuela primaria ejerciten las indicaciones de semáforo. Para ello les pedimos que realicen un programa indicando qué hay que hacer ante cada luz. Debe incluir la imagen de un semáforo con 3 luces apagadas y al seleccionar una de ellas, roja, amarilla o verde, la misma se enciende. Luego presionar un botón, acción requerida, indique en una etiqueta cuál es el comportamiento que se espera del conductor. Un posible formulario sería, y mostrar el formulario. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces este es el programa que nos toca hoy resolver, y la pregunta en el momento de comprender es el momento de comprender el problema, y la pregunta es la de siempre: ¿qué hay que hacer? Entonces volvemos a escuchar ofertas por micrófono, por chat. ¿Un semáforo? Roque dice un semáforo. Si pueden decir que están de acuerdo, pueden estar en contra, pueden hacer otras ofertas. Bien. Bien. Estamos de acuerdo que hay que hacer, que tiene que ver con un semáforo en ambos casos, y Aníbal agrega que te diga qué acción hay que hacer. ¿Alguna otra oferta? ¿A este ejercicio ya lo pensaron? ¿Ya lo tienen hecho? ¿Ya lo avanzaron? ¿Lo habían leído antes? No, bien. Juli dice un semáforo que te diga qué hay que hacer ante cada luz. Sí, estamos orientadísimos. Bien. Yo no marqué lo del semáforo, pero hay que hacer efectivamente un semáforo que te diga qué hay que hacer ante cada luz, digamos. Eso, tal y como lo habían expresado los que estuvieron participando o los que arriesgaron una respuesta, esa es la idea general de lo que hay que hacer. Que se encienda una luz en función de lo que
que te diga qué hay que hacer ante cada luz, perdón, ya me estaba adelantando a otra, a un poco más en detalle. Y si uno empieza a pensar un poco más en detalle, bueno, que un semáforo que te diga qué hay que hacer ante cada luz, y en particular de qué cosas nos vamos a tener que hacer cargo. Esa es la idea general. Ya analizamos, tenemos claro el problema general. Más en detalle, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué cosas puntuales tenemos que hacer sin llegar a Lázaro todavía? Acuérdense que estamos analizando el enunciado. ¿Qué restricciones nos pone? ¿Qué acciones nos sugiere que tenemos que hacer? De las cuales podemos, algunas detectarlas en el propio enunciado y otras tendremos que resolver nosotros por nuestra cuenta cómo las vamos a hacer. ¿Qué me cuentan? Supongo que tenemos que tener 3 imágenes que vayan cambiando de semáforo, de verde, amarillo y rojo, y un botón que te indique qué tenés que hacer en cada caso, ¿Y cómo te indica que tenés que hacer, Roque? a través de una etiqueta. Bien, entonces tenemos ahí varias cosas, imágenes, botones, etiquetas, eso desde el punto de vista de las cosas que vamos a necesitar como objetos en el formulario. Está ahí, Leonardo dice que al presionar la luz roja y luego el botón de la acción, el label tiene que decir que pare. Esto es una cosa, lo que plantea Leonardo, está bueno lograr poner en palabras un ejemplo, eso también está bueno, intentar buscar un ejemplo, porque muchas veces uno lo puede decir de manera genérica, pero si puede puntualizar un ejemplo e incluso implementar ese ejemplo y ver que sí le funciona, es una manera de pararse en lo particular, ya un ejemplo es una cosa exacta y muy particular, digamos, porque nuestro programa no podría ser, digamos, un conjunto de ejemplos, uno debajo del otro, hay que pensarlo más genérico, pero está buenísima esta idea de ponerlo en términos de un ejemplo, porque si yo puedo poner en palabras un ejemplo y además programarlo, ya tengo parte del problema resuelto, porque pude resolver un ejemplo. Y Fíjate que después abajo empezar... dice, Leonardo también dice eso con cada luz, como que lo generalizó ahí abajo. Claro, En el chat. el punto, digamos, de partir del ejemplo es buscar la segunda respuesta, digamos, poder después generalizarlo para el resto de las cosas, pero muchas veces, y es muchas veces el proceso que sigue la ciencia, a partir de un montón de ejemplos se encuentra una regularidad, algo que empieza uno a darse cuenta que pasa siempre de la misma manera. Entonces esto es una buena estrategia para resolver un problema. Así que muy bien lo de Leonardo y también lo de Aníbal. Así que, y cada uno de ustedes también tienen que empezar a buscar su forma de resolver los problemas. A algunos les parecerá mejor o los ayudará más partir de un ejemplo, otros partir de cuestiones más genéricas, a algunos los ayudará más partir de tener todo el formulario completo para poder empezar a trabajar y pensar sobre algo más concreto. Y, digamos, tienen que empezar a buscar sus estrategias de resolución de problemas y ver qué cosas les sirven. Bien, entonces, unas cosas que no mencionaron acá es esta condición que impone, o esta restricción que impone el enunciado, que las 3 luces tienen que estar apagadas al inicio. Eso es una restricción, una de las cosas que tenemos que aprender a detectar en los problemas. ¿Cuáles son las restricciones, las limitaciones? Nosotros no podemos arrancar en este caso con las luces como nosotros querramos. Uno podría decir, bueno, si eso no estuviera, yo podría haber arrancado con las luces
con estos redondeles en verde, no sé, en verde claro, en amarillo claro y en rojo claro, y después pasar a un rojo más oscuro, a un verde más oscuro y a un amarillo más oscuro cuando tuviera que programar. Entonces, es importante que también detectemos qué nos dice el programa, vos lo tenés que hacer así, y entonces nos limita respecto de qué es lo que podemos hacer. En este caso, solo una limitación de un color de un objeto, pero muchas veces te dice, nosotros les podemos plantear ejercicios en donde esas restricciones sean, vos no lo podés resolver con esta herramienta en particular, que intuitivamente uno viene usando cierta forma de resolver las cosas, y dice, bueno, ahora no lo podés hacer así. Entonces uno con esa restricción lo obliga a repensar el problema y a plantear otra solución. Bien. Después hay que seleccionar una de las luces, que eso ya lo dijeron ustedes, y que se encienda. Y a partir de eso, y del botón de la acción requerida, debemos indicar qué es lo que tendría que hacer el conductor al presionar si aparece esa luz en el semáforo. Bien. Entonces vamos a trazar un plan, vamos a empezar con el diseño de nuestro programa, previo a llevar adelante el proceso de la programación, para tener ordenado y organizado un poco las ideas para llevar adelante el proceso de programación con la menor cantidad de problemas posibles. Entonces, ayer les decíamos a los chicos que nosotros de esta parte es de la que menos registro tenemos, ¿no? De cómo ellos lo llevan a cabo, pero que es importante que lo hagan, porque cuando ellos nos hacen consultas en el foro, ¿no? Nunca es una consulta sobre el plan, a ver si estaban pensando bien el plan, sino las consultas van directamente a las cuestiones de implementación, no me funciona esto, me da un error de sintaxis, no me funciona como yo quiero. Pero si bien nosotros no lo estamos viendo, cómo ellos piensan, cómo ellos planean el problema, es muy, muy importante que lo hagan, ¿sí? Nosotros lo que ponemos acá es una vista del formulario, pero si ellos recuerdan en el ejercicio, por ejemplo, del mini Twitter, había un dibujito en papel de lo que nosotros, de lo que en realidad Gustavo, porque era un dibujo de Gustavo, lo que Gustavo se imaginaba de cómo iba a resolver ese problema, ¿no? Y de los objetos que se necesitaban en el formulario, y de cuáles eran las acciones que se disparaban en cada uno de esos objetos. Nosotros esperamos de ustedes, chicos, que cuando lean el enunciado y lo entiendan, que es el paso 1, también hagan este paso. Este paso nosotros siempre los acompañamos, cuando estamos en las clases los acompañamos a hacerlo, en realidad lo planteamos nosotros. Pero cuando ustedes se encuentran con sus ejercicios en su casa y los lean solo, la idea es que hagan este paso, dibujen en un papelito, escriban, o como más cómodo les resulte, como dice Gustavo, cada uno va a tener que ir encontrando la forma de resolver los problemas, pero es un paso sumamente importante, porque una vez que este paso está resuelto, pasar al siguiente es muy sencillo, ¿sí? Aparte, agrego, Silvia, parece una cosa muy simple esto, pero es algo que van a necesitar a lo largo de todas las carreras, en las materias más avanzadas de programación. A mí me pasó como estudiante, junto con mis compañeros, de que si uno no tiene esto en práctica, tarde o temprano lo termina haciendo, incluso en un parcial, terminás, bueno, profe, tengo que agarrar una hoja porque tengo que dibujarlo para entenderlo. Cuando los problemas son más complejos, incluso necesitan cada vez más esto de planearlo y pensarlo, no se puede lanzar uno solo al código de golpe, así que es una buena aptitud para ir ganando ya en este momento que se está arrancando recién. Claro, yo les decía ayer que los problemas se van a empezar a complejizar, lo que vos le estabas mencionando recién, y que ningún arquitecto, ningún constructor se larga a construir sin un plano, porque ¿qué va a construir? Un rancho, ¿está bien? Entonces, acá es lo mismo, los primeros problemas fueron cosas muy sencillas de resolver, entonces, bueno, era como que tampoco requerían tanta planificación, pero a partir de ahora,
y en las guías subsiguientes se van a ir poniendo cada vez más complejos y van a necesitar, la idea no es que se tiren derecho a Lázaro a escribir, sino que planifiquen, que tengan el plan de la solución, que piensen de qué manera lo van a hacer y recién después que se larguen a construir, porque van a construir sobre lo seguro. ¿Sí? Fíjense también que, aportando a lo que dicen Silvia y Martín, nosotros con Martín por ahí nos agarra el Art Attack y empezamos a rayar sobre la pantalla, que es lo que se viene en este momento posiblemente. Y esta imagen, que ustedes no hace falta ni que la dibujen, la tienen en las guías. Así que ustedes tranquilamente podrían hacer esto mismo sobre la propia guía, o sobre si la imprimieron, o sobre el PDF, que tiene herramientas como hemos hecho en otros momentos, hacer estos rayoneos sobre las guías. Acá lo presentamos nosotros un poco de manera más prolijo, para que queden ya los textos un poco más pensados y más trabajados previamente, pero todas estas cosas ustedes las pueden reproducir en la propia guía, o bien con las herramientas del PDF, o bien si imprimieron la guía haciéndolo a mano. Entonces, retomando parte de lo que se había dicho y comenzando con, como le llama Martín, con el Art Attack, una de las cosas que habíamos dicho es que íbamos a necesitar una imagen. Este tipo de cosas también ustedes están confiados que las tienen, porque nosotros tenemos una base de una carpeta con las imágenes que necesitan, pero si no tendrían que procurarse esta imagen. Los círculos estos, ¿qué van a hacer? ¿Qué les parece que van a hacer? ¿Qué tipo de objeto me refiero? Bien, ahí Leonardo dice shape, Aníbal también. Bien, entonces acá tenemos estos círculos, ya tenemos solucionado, lo del botón ya lo conocemos, y esto que dijimos que iba a ser. ¿Dónde había que mostrar la acción? Entonces ahí tenemos un label o etiqueta. ¿Se podría hacer de otra manera en lugar de usar una etiqueta? ¿O estamos obligados a usar una etiqueta? Bien. ¿Podría ser con un edit? Sí, la respuesta es correcta. La cuestión es que, sí, con imágenes también, Aníbal, tal cual. Son 3 imágenes que necesitamos. Podríamos hacer una imagen en el Paint, incluso agarrar la cara de alguien, o con estos emojis, digamos, que nosotros usamos habitualmente para comunicar, o con estos, los GIF que andan dando vuelta, digamos, una persona que diga stop o alguna cuestión por el estilo, podría mejorar esta salida que tiene. Con el edit decía, se puede, pero recuerden que la idea del edit es que, en lugar de mostrar algo, la idea del edit es que el usuario ingresa cosas. Entonces, no, obvio que lo podemos hacer, ustedes ya saben que podemos edit.text y le agregamos un texto y va a aparecer acá, eso es totalmente cierto, pero la herramienta en particular no está tan pensada exactamente para eso. Entonces, sería mejor tal vez con alguna imagen o con alguna otra cosa, básicamente con la alternativa mejor sería con una imagen, y los edits, si bien los podemos usar, corremos el riesgo de que el usuario pueda toquetear ahí, y entonces cuando nosotros le ponemos avance porque puso el verde, el usuario te lo borra y ponga pare. Y entonces Choque en cadena.
Claro, o sea, podríamos tener ahí un Peor, conflicto. peor es que esté en rojo y te diga avance, ¿viste? Ahí ya iba a Sí, ser. cualquiera de esos. Bien. Sí, en el caso de usar los edit, por ahí lo que tendrían que hacer para evitar esto de las modificaciones es inhabilitarlos, ¿no? Ponerles el enable and false. Pero bueno, sí, no es el elemento adecuado, digamos, o el más adecuado para informar una acción, para informar una salida. Recuerden en la guía pasada que nosotros vimos que los edit y los input box eran lo que hacían era tomar información desde el exterior para llevarla al sistema, eran de entrada, digamos, ¿no? Objetos que permitían la entrada de datos. Y label, bueno, las imágenes también, show message, eran objetos y funciones que permitían hacer la salida de datos, o sea, informarle al usuario, avance, deténgase, exitoso, contraseña aceptada, contraseña no aceptada, ¿sí? También el show message podría ser una opción para el avance, digamos, para la respuesta al usuario, que apareciera una ventana acá que te diga avance, entonces ok, yo elijo otra cosa y pongo acción requerida y me salga esa ventana de pop-up y me diga pare, si elegí el rojo y demás. Eso también podría ser una buena alternativa. Bien. Miremos qué es lo que debería hacer, qué es lo que nosotros anotamos. Ya sabemos que necesitamos imágenes, botones, etiquetas y formas o shape. Y miremos qué fue lo que dijimos que había que hacer en cada caso. Para cualquiera de los tres, vimos el ejemplo que habían dado para rojo, y después también que iba a funcionar para amarillo y para verde de la misma manera, y lo que se planteaba en el enunciado era que, tenemos por un lado que seleccionar la luz, alguno de los círculos, digamos, que hacen las veces de luces, y en función de eso vamos a tener que encender la luz. En este caso del ejemplo, pareciera que la que está seleccionada es la verde, porque es la única que está con otro color distinto del gris. Eso por un lado. Y por otro lado, como nosotros tenemos que dar una acción en otro objeto, vamos a tener que recordar, perdón, que todavía tengo activado los dibujos y me está haciendo dibujar. Decía, tenemos que recordar esa información. ¡Oh, cómo estoy! Ahí estamos. Tenemos que recordar esa información porque después la vamos a necesitar al presionar el botón de acción requerida. O sea, hay que hacer dos acciones. Por un lado, está esta de cambiarle el color al shape, y por el otro lado tenemos que recordar esa información. Pregunta: ¿se acuerdan cómo le cambiábamos el color al shape? Cambiar color, brush. ¿Ven cómo se va nuestro plan? Se va enriqueciendo con información que después, cuando lleguemos a tener que programar, ya tenemos un montón de cosas avanzadas que lo único que tenemos que ir es haciendo clic, arrastrando y tipeando, porque toda la información o mucha de la información ya la tenemos acá. Este paso que parece que nos demora, digamos, en llegar a la solución, siempre nos ayuda un montón al momento de hacerlo, porque ustedes, si se van directamente a Lazarus, todas estas ideas las tienen que pensar en ese momento. En algún momento uno tiene que pensar esto y tiene que empezar a pensar, bueno, ¿cómo era que le cambiaba si ya estoy en este momento, ¿cómo era que cambiaba el color?
Si ya estoy en este momento pensándolo, cuando voy ya lo tengo pensado. Otra pregunta. ¿A qué le llamamos recordar o cómo haremos para recordar la luz que apretamos? Siempre que hablemos de recordar, estamos hablando de una variable. Muy bien. Entonces, acá fíjense, no es que estamos diciendo va a ser una variable de tipo, o sea, estamos pensando en recordar la luz voy a usar una variable, para cambiar el color voy a usar brush, pero acá no estoy diciendo en detalle las cosas, sino solamente una parte de la información que después me lleve o me intente ayudar a resolver el problema. Vamos ahora con el botón de acción requerida. Cuando yo presiono el botón, una de las cosas que tenemos que hacer es informar al usuario qué es lo que tiene que hacer en función de la luz que apretó. Por eso la tenemos que recordar, como estábamos diciendo, como decía Leonardo hace un ratito en el chat. Primero, esta idea de tener en cuenta la luz seleccionada. Esa información, ¿dónde la vamos a tener? La luz que seleccionamos. Esa información la vamos a tener en la variable. Esta misma variable que habíamos puesto acá es la que vamos a después consultar al momento de tener en cuenta cuál es la luz seleccionada. Y finalmente vamos a tener que indicar la acción que tiene que hacer en la etiqueta. ¿Está? Entonces eso directamente podemos hacer así. Entonces, como ven, en este plan que estuvimos trazando, tenemos un montón de información, alguna que ya teníamos nosotros como prediseñada, pero mucha otra que fuimos anotando, y entonces nuestro plan, que podría ser escrito de otra manera, podría ser escrito en un texto secuencial, voy a necesitar tal cosa. En muchos casos sirve esto de rayar, pueden rayar el práctico de esta manera, como yo les sugería, y entonces podemos ver que vamos a necesitar una imagen, que la vamos a ir a buscar a la carpeta de las imágenes. Esta imagen, una vez que la encontremos, ¿dónde la tenemos que poner? Como recordaba recién Martín, práctico 1. Y sucesivos, Y sí, es cierto. porque seguimos teniendo problemas. Bien, en la carpeta de... Continuará, dijo. Muy bien. Muy bien. Bien, vieron esto que nosotros les decimos casi desde el inicio. Fíjense que cada vez que avanzamos en una guía, lo que veníamos trayendo sigue apareciendo. Ahora ya les parece más normal que si tenemos una imagen, yo agarro y la copio y la pego en la carpeta del ejercicio. Para eso tengo que tener una carpeta del ejercicio, que fue lo primero que le dijimos. Por cada ejercicio creen una carpeta. Bueno, entonces, si yo voy a poner la imagen en algún lado, va a ser en la carpeta que creé para mi ejercicio. Entonces, tengo que tener una imagen. Esa imagen la tengo que guardar en la carpeta. Ya eso lo tengo casi naturalizado, pero en las primeras resoluciones que tenían problemas con eso, fijarme de que bueno, en este caso no necesito el tema de la extensión y demás, pero si lo llegara a necesitar lo tengo que tener en cuenta también. Después, los shapes que estén en gris, las acciones que tenemos que hacer por cada uno de estos al presionar el shape, una variable, tenemos que cambiar el color del shape usando brush, en el botón de acción requerida vamos a tener que tener en cuenta
la luz que seleccionamos, que tenemos almacenada en una variable, que es esta que está acá, y además tenemos que informar en la etiqueta, que es esta que habíamos definido de esta manera. Fíjense, aprovechen acá y fíjense que esa variable que nombra Gustavo se modifica en cuántos lugares distintos, digamos. En cuántos lugares la uso, pensemos eso, en cuántos lugares yo estoy usando esa variable. Porque una de las cuestiones que sale siempre es dónde la declaro. Entonces también en base a eso, miremos por ahora, después nos vamos a encontrar con el problema cuando estemos en Lazarus, pero ya tengamos en cuenta que ustedes están diciendo, en realidad está diciendo Gustavo, pero ustedes están aportando ahí en el chat, que hay que usar una variable, ¿sí? Esa variable está mencionada ahí, en donde dice recordar la luz, en cada uno de los 3 shapes, y después la vuelven a mencionar cuando están trabajando o cuando piensan en lo que hay que hacer en acción requerida, y dicen de acuerdo a lo que tiene la luz, mostrar, ¿sí? Entonces, esa misma variable la van a estar usando con distintos objetos del form, tengan en cuenta eso también. Bien. Yo no me voy a mover de... Bueno, ahora lo que nos toca es claramente implementar, pero como tenemos toda esta información acá, yo no me quiero ir de nuestro plan, porque lo tengo rayado acá en la pantalla, así que creo que si me cambio a Lázaro no va a tener ningún inconveniente. Ah, me pasé de largo. Ah, no, sí, claro. Bien. Cierto que está rayado acá en la pantalla. Me copié mi plan en el Paint. Acá tengo copiado mi plan en el Paint para volver cuando yo quiera. Te copiaste a vos también en el Paint, Sí. mirá qué recursivo sos. Sí. Bien. Vamos al ejercicio entonces. Nosotros tenemos adelantado el ejercicio con algunas partes. Ya tenemos cargada la imagen, ya tuvimos que poner una imagen, tuvimos tuvimos que poner los shapes. Estos shapes no venían directamente con pintados de grises, así que tuvimos que ir a la propiedad brush, pase de largo, y elegir alguno de los grises que ofrece. Lo mismo que tuvimos que ir a los botones, poner un botón, ponerle un nombre. Fíjense que se llama BTN Acción, sin acento, porque los nombres de los identificadores no le podemos poner letras con acento. El shape se llama SHP rojo, SHP amarillo y SHP verde. Y después el label tiene, en este caso le pusimos un fondo gris que lo pudimos cambiar con color. Y si queremos darle un poco más de algo de estética, dentro de los recursos que tenemos podemos usar, como estaba ahí de acuerdo a las fuentes que tengamos instaladas, podemos elegir alguna fuente que nos parezca más llamativa pongamos esta, que nos parezca más llamativa y para ofrecerle al usuario algo más, que sea más impactante, sobre todo también que en algún punto los destinatarios eran chicos más chicos, así que también tendríamos que haber agregado un poco más de color por allí que les gusta, pero bueno, en principio estas cosas fueron las que tuvimos que hacer. Y también
le pusimos un nombre al label como corresponde, LBL acción, ese es el nombre que tiene el label. Entonces, ahora sí, vayamos a nuestro plan. Ya tenemos la imagen, tenemos la etiqueta, tenemos los shapes coloreados de gris. Lo que nos falta es empezar a definir estas acciones que habíamos garabateado acá en nuestro plan. Entonces, una de las cosas que tendríamos que hacer por cada uno de los shapes era recordar la luz. Entonces, tenemos que, bueno, primero una de las cosas que tenemos que hacer también, que está acá atrás, era encender esta luz, y habíamos dicho que eso se hacía con la propiedad brush, como en el caso brush y color, como le pusimos acá, pero por software. Un problema que nos vamos a encontrar, que ya creo que lo tuvimos, no me acuerdo en qué ejercicio, es que cuando usamos Shape no tenemos dentro de los eventos la opción de clic. ¿Alguien se acuerda qué acción tengo que utilizar? ¿Qué evento tengo que utilizar? La opción que vamos a usar es un mouse down. Piensen que sí tiene que ser algo con el mouse, porque es cuando ustedes van haciendo clic por encima por sobre cada uno de los shapes, ¿sí? On change, digamos, eso es cuando cambia la forma. Tiene que ser algo con el mouse. Por ahí más de uno funciona, ¿no? Sí, esta es la propuesta que nosotros tenemos para hacer, pero para resolverla, pero esto de algunas, por ejemplo, pasar por arriba del mouse, la cuestión también de pasar por arriba es que si yo paso por arriba de todos me van a quedar encendidos, entonces tengo que usar no solamente el Enter, sino el Leave, para cuando yo abandono, me voy hacia afuera, apagar esto. Entonces ahí tendría un poco más de trabajo que hacer. Si no, una alternativa, si por ejemplo se les complica, no se acuerdan cuál es, recuerden que una alternativa es usar imágenes que sí tienen el clic. En lugar de usar shape, total, ya saben, lo único que tendrían que hacer es tener una imagen en gris y una imagen, que la pueden hacer esto un redondel en el Paint, una imagen en gris, una imagen en rojo, y en lugar de cambiarle el color con brush, que no van a poder, reemplazan una imagen por otro también, como dijo Martín, muy práctico. Y ahí muy práctico. van a tener que tener en cuenta que Bien. las luces son redondas y el contenedor de la imagen creo que siempre es cuadrado, así que por ahí van a tener que rellenarle con el fondo o algo así del semáforo para que no le quede como pero es una cuestión de estética, ¿no? De funcionamiento. ¿Qué sobre la imagen? Si no pueden... Si no tenés Sí, si no pueden usar imágenes como las PNG, que ahí no las pueden hacer en el Paint, pero pueden buscar que tengan el fondo transparente, por una cuestión de estética. Y si no, lo importante es principalmente el funcionamiento, digamos. Pero si no, también puede ser una consulta que nos hagan, digamos, si intentan hacerlo con imágenes y tienen esa duda, no está mal, o si no, buscarlo en internet, esto de cómo hacer para poner un fondo transparente. Hay muchísimas aplicaciones que hacen únicamente eso. El Paint por ahora no lo hace, pero otras aplicaciones gratuitas como GIMP, la pongo acá. Esa aplicación es una aplicación de retoque fotográfico que es una aplicación libre que pueden
que pueden usar para trabajar con imágenes si necesitan. Ahora tiene otro nombre, también pueden que le encuentren Gimper o algo por el estilo, porque aparentemente esa expresión de GIMP es ofensiva en algunos países, entonces tuvieron que cambiar el nombre, algo por allá. Bueno, entonces, le tengo que dar funcionalidad a todos, digamos. Vamos a darle al verde. Entonces, hacemos clic, nos pone, voy a agrandar un poco. Entonces, nos pone que va a tener para el shape verde el mouse down. Y entonces, acá teníamos que hacer dos cosas. Recordar qué luz se presionó. ¿Cómo odio que me cambie la indentación si yo le digo que era allá? Bueno. Y después encender la luz, que era el cambiar de color con brush. Bien. Esta que es posible que no sea más directa y sencilla, arranquemos por ahí. Podríamos arrancar por cualquiera de las dos, porque en este caso no tienen un orden en particular, una que dependa de la otra. Entonces, ¿cómo cambiamos el color del shape? Primero, ¿en qué shape estamos, no? Ya dijimos, estamos en el shape verde, que ahora está gris y lo tenemos que... ¿Cómo se cambiaba? Con brush. ¿Y cómo arranco? Tendrás que poner Pongo el nombre directamente... Sí, de Roque. shapeverde.brush. Shape Perfecto. verde, brush. Voy a ¿Algo más? copiarme lo que me manda Aníbal por el chat, como me gusta que me solucionen el problema. Lo único que le vamos a sacar es el shape verde, así se llamaba, .brush. ¿Y qué más, Roque? Imagino que será 2 puntos igual. Brush Fíjense, es una pinceleta. Y brush fíjense adentro tiene acá. más características. Ahí está. Ahí me pasa todo el código fuente muy bien. Punto color. Punto color, muy bien. Claro, si yo Ahí. .color, y el green es así. Y después la constante es CL y el verde es green en inglés. Entonces, ahí tenemos nuestro cambio de color. Como siempre les sugiero, pero esto depende de cada uno, cuando vayamos avanzando, no le den bolilla a estos warnings que tenemos acá. Nos compiló con éxito, así que nos avisa por estos parámetros, no se hagan problemas. Nosotros sobre el que estuvimos trabajando fue el verde, que si le hacemos un clic, tiene que estar se tiene que poner en verde. Y ahí lo tenemos en color verde. ¿Está? Todavía no programamos nada más, así que cerramos, cierro este cartel. Bien, y ahora habíamos dicho, si volvemos a nuestro plan de trabajo, que esto ya lo completamos, lo de encender la luz. Esto ya lo hicimos. Y ahora nos tocaría esto de recordar la luz, que habíamos anotado que lo íbamos a hacer con una variable. Bien.
¿cómo hacemos para recordar la luz en una variable? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo usamos la variable para hacer eso? ¿Qué queremos que recuerde? El color El encendido. color encendido, la acción, el color. Color. Bien. Bueno, Entonces, si estamos haciendo clic sobre el verde, ¿qué tendría que recordar? Ahí está bueno, porque Leonardo propone acción y Aníbal color. Color, sí. Están buenas las dos opciones. hay muchas, Te llevan por dos. hay muchas maneras de resolverlo a esto. Entonces, tomemos alguna de... Si quisiéramos recordarla, tenemos la posibilidad o lo que plantean ustedes, recordar el color encendido. Aníbal y Marcos plantean esa idea, digamos, de yo tener que recordar qué color está encendido. Después, Leonardo plantea qué acción fue y Mateo habla del shade verde, digamos, que asumo que es también el color. Entonces, podríamos recordar el color y, en este caso, ¿qué es lo que recordaríamos? Estamos en el shade verde, como ya sabemos. ¿Qué tendríamos que recordar? ¿Qué color debiera recordar? ¿Qué tendría que guardarse la variable ahí? El del shape. Sí, en este caso estamos en el shape verde. Podríamos hacer eso, es una de las formas de hacerlo. Después, respecto de eso que están diciendo, tal vez podemos hacer una propuesta de mejora respecto al color. Podemos charlar un poco cuáles son en la primera solución no va a quedar posiblemente tan bien, ver qué mejoras se pueden hacer, pero básicamente nosotros tenemos que guardar, como ustedes dicen, el color del Chevy, el color que tiene, y es el verde. Entonces, vamos a recordar el color verde, que le podríamos poner, si quieren, CL Green, no hay problema, pero en principio vamos a optar por ponerlo en castellano y ponerle verde. Después, si quieren, retomamos esto de qué se podía hacer con el CL Green, que también podríamos hacer alguna cosa. Si yo quiero guardarlo de esta manera, verde, ¿de qué tipo la tengo que definir a esta variable? Exactamente. ¿Y dónde la defino? ¿La defino acá en el procedimiento o la defino afuera? ¿Por qué, Mateo, afuera? ¿Por qué, Marcos, afuera? Tal cual. Como Silvia había aclarado cuando estábamos trabajando en nuestro plan, la vamos a usar acá, la vamos a usar acá, la vamos a usar acá y la vamos a usar acá. Entonces, si por cada vez que la vamos a usar definimos una distinta, van a ser variables distintas y no nos va a servir como para recordar, porque cada vez que nos movamos a otro lugar, se va a olvidar de ese valor y va a recordar la variable que usamos acá adentro. Entonces, tiene que ser una variable que pueda ser vista o consultada por todos los objetos, y entonces eso nos obliga a definirla arriba. Entonces vamos a definir una variable color como string. Nosotros habíamos propuesto una variable que se llamará luz. Si la propuesta es porque color es una palabra reservada, pero tropecemos y veamos que es una palabra reservada. Bien, entonces acá tenemos
ya definimos nuestra variable y ya definimos el color que le íbamos a asignar, y ya habíamos visto antes que esto de pintarlo funcionaba bien. Entonces, probemos y veamos esto de que nos adelantaba Silvia, que nos va a dar un error al haber elegido color, y nos dice que hay una incompatibilidad de tipo. Esperen que agrando un poquito. En la línea 60, nosotros si miramos la variable que definimos, estaba bien definida, se llama color y es de tipo string, y nosotros le queremos poner un string. Entonces, ¿por qué hay una incompatibilidad de tipo? Porque encuentra una constante string, que es la palabra verde, y esperaba otro tipo de datos que es tGraphicColor. ¿Está? Entonces vemos que eso es porque este identificador color ya está asociado es parte del sistema, entonces no lo podemos usar. Un ejemplo, No, chicos, es no, como si yo le quisiera poner una variable begin. ¿Sí? Ya está usado y sirve para poner, o sea, begin y end, ¿dónde empiezo? Hay nombres que uno no les puede poner, básicamente. Eso se llama, como dijo Silvia, palabra reservada. A una variable, por ejemplo, le quisiera poner procedure. No puedo, porque eso se utiliza para otras cosas. Entonces, hay ciertas palabras que no podemos usar para poner nombres, porque ya están reservados. Ahí viene la palabra. Ya los usa el lenguaje, básicamente. bien. Entonces, acá fíjense que además, si yo me paro a color, no pasa esto con ninguna variable en particular, nos da un montón de información que no pasa con las otras variables cuando nosotros las tenemos definidas. Entonces, dice, por ejemplo, si ven ahí en la descripción, en el tercer renglón, dice el color del fondo de los formularios. Entonces, acá lo que estaríamos definiendo, si usáramos esta variable así, es el color del fondo del formulario en donde estamos. Entonces, por eso está reservada, lo toma como si tuviéramos form1.color y definiéramos el fondo del formulario. Bien, entonces, ahora sí, no nos sirve esta definición, le cambiamos el nombre, aprovechamos y opción de luz, y usamos luz, esperando a que no sea una palabra reservada. Veamos. Tenemos verde, éxito en la compilación. Entonces, por ahora, vemos qué pasa. No, todo funcionó bien. No tenemos idea de lo que tiene la variable luz, porque no podemos ver el contenido. Podríamos, como ya sugirió en alguna clase pasada Martín, usar el show message para indicar cuál es el contenido de la variable si tuviéramos duda. Pero en principio estamos en el medio de la programación, en el medio de nuestro programa, y no sigamos avanzando a ver si tenemos algún problema después. Tendríamos que revisarlo, pero en principio nosotros definimos el color de la variable y le cambiamos el color a nuestro shape. Entonces ya hemos hecho estos dos pasos de nuestro plan. Completados esos dos pasos, vamos al botón ahora. Me paso directamente al botón porque estos otros
son exactamente de la misma manera. Si yo hago clic en este, se tiene que poner en verde y guardar verde. Si yo hago clic en este, dijimos, si miramos nuestra resolución, es que los tres se resolvían de la misma manera. Entonces, acá tenemos la ventaja de que ya resolvimos uno y sabemos que en principio funcionaría, podemos resolver los otros. También podemos completar todo el ejemplo. ¿Se acuerdan lo que había planteado? Esperen que estoy buscando el chat, que lo pongo y lo saco. Denme un segundo. Que alguien había planteado un ejemplo en particular sobre el rojo. Leonardo creo que era, que Sí. después dijo para los demás. Con Acá, cada luz. que cuando apretes el ejemplo, la luz roja, nosotros hicimos para la luz verde, digamos, que la acción diga pare. En este caso nosotros estamos haciendo el ejemplo para la luz verde. Entonces, si nosotros completamos este ejemplo y vemos que funciona, después podemos seguir adelante con la programación de este y de este. Porque si hacemos este y no funciona y ya habíamos resuelto estos dos de la misma manera, tenemos que cambiar acá, cambiar acá, cambiar acá. Entonces yo completo mi ejemplo, veo que me funciona, que cuando yo apriete esto me aparece el valor correcto en el label, entonces me quedo tranquilo que cuando haga este y este es muy posible que funcione. Son estrategias de resolución de problemas. No quiere decir esto de que siempre funcione de la misma manera, pero son cosas que uno va aprendiendo y estrategias que va utilizando para resolver los problemas y para tener cierta seguridad o ir avanzando sobre seguro en cada paso del plan. Ese tip está muy bueno, está muy Gracias, bueno. Silvia. Muy bien. Hay que resolver bien uno para después, porque si no, si en uno tenemos error, replicamos a los demás. Ahora, probar cada uno, ojo, probar cada uno de forma individual y estar seguro de que funciona, no significa que después todo en su conjunto funcione. Después tienen que hacer en el paso 4, digamos, que es al que muchas veces no llegamos porque se nos termina la clase o le damos poca importancia. Ojo, porque ahí sí hay que probar absolutamente todo y cómo funciona todo en su conjunto. Y si algo funciona mal, hay que volver al paso de la implementación y por ahí nos damos cuenta que no planificamos alguna cosa y entonces tenemos que volver hacia atrás. ¿Sí? Bien. Vayamos ahora al botón. Bien. Acá tenemos la acción sobre el botón ahora. Y volviendo a nuestro plan, teníamos acá que en el botón íbamos a tener en cuenta la luz seleccionada e indicar la acción en la etiqueta. Entonces reflejemos esto en nuestro programa como comentarios, así ya lo tenemos. Fíjense que si escribimos bien el plan, después es muy fácil porque lo que tenemos que hacer es traducirlo a Pascal, ¿sí? A nuestro lenguaje de programación. Bien, acá tenemos entonces los dos pasos del plan, indicar la acción en la etiqueta, o mostrar en la etiqueta, le puse yo acá, y tener en cuenta la luz seleccionada. Bien, ¿cómo hacemos ahora para tener en cuenta la luz que se seleccionó? ¿Cómo el botón podrá saber qué luz está seleccionada? Porque tenemos ya el recuerdo de qué luz está seleccionada en nuestra variable. Para eso la habíamos puesto y para eso teníamos este recordatorio en nuestro plan. Entonces, bien, vamos a usar la variable. ¿Y cómo sabemos qué contenido o cómo preguntamos cuál es el contenido de la variable? Acá es donde efectivamente, como dice Aníbal, vamos a tener que usar nuestra alternativa condicional, que es el centro de nuestro práctico. Esta parte es la más importante para el caso de este práctico, que
debiéramos tener claro. Todas las otras también son importantes, pero para este práctico el uso de alternativa condicional es la parte central. Entonces, nosotros acá tendríamos que escribir una primitiva de selección o alternativa condicional. ¿Se acuerdan cómo es la sintaxis del if then else? Acá tenemos la guía. Si no se acuerdan cómo funciona exactamente el if, tienen que retomar la teoría o la guía en donde les explicamos. Acá, por ejemplo, pregunta si la nota es aprobada. Acá tenemos la sintaxis, si condición de en sentencia. Acá pregunta si la nota es mayor que 4, entonces, ¿nosotros qué tenemos que preguntar? Bien, acá Aníbal me vuelve a dar el código fuente, así que, como todo buen programador que se precie, copia y pega el código fuente que hizo otro. Entonces, acá tenemos que preguntar si la luz es verde, porque estamos chequeando nuestra primera solución, que era esta de luz verde. Como nosotros lo que definimos de luz era un string y lo cargamos con este valor, con esta constante string, entonces voy a copiar y voy a pegar exactamente eso para no tener ningún error, porque yo quiero que sean exactamente, saber si tiene exactamente eso. Entre cualquier diferencia que yo le erre con el tipeo, supongamos que me comí la E o cualquier cosa, no va a ser exactamente igual y me puede llegar a dar un error que no entienda por qué, porque por ahí al mirar no me doy cuenta de que me falta un valor. Entonces tengo que tener claro de que este valor que le puse y este valor por el que pregunto es exactamente el mismo. Entonces, si la luz es verde, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la acción que se espera del conductor, no? La etiqueta se llamaba LBL Action. Voy a volver a copiarme del código fuente de Aníbal. Está contratado como programador auxiliar de las clases, que me escribe el código fuente. Bien. El texto lo eligen cada uno de ustedes, avanzar. Está correcto, LBL acción, punto caption y avanzar. Bueno, probemos a ver si tenemos algún error en la solución que hemos planteado, algún error de sintaxis. ¿Están yendo todos? Se desconectaron como 3. Quedó nada más Aníbal, Leonardo y Mateo. Le dimos la solución y se fueron todos, ya sabiendo la solución, nos abandonaron. Igual Juli está entrando y saliendo, me parece que Sí, para mí hay un problema con el internet tremendo. Bien, probemos entonces nuestra solución. Tenemos la luz verde, le pedimos la acción requerida y efectivamente dice avanzar. Entonces, éxito total, ya tenemos nuestro programa solucionado, nuestro problema completo. No, Mateo, Mateo dice justamente esto del problema, para mí el problema de Internet, que estamos todo el mundo haciendo esto y cuando nos venden nuestra conexión a Internet, aspiran de que no todo el mundo esté al mismo tiempo usando Internet. Entonces, o sea, la base del negocio está en parte con eso. Con lo cual, ahora que estamos todos necesitando Internet y hay gente que está conectada
Exactamente. y haciendo montones de actividades todas por internet, incluso habrá gente que, no sé, está aburrida y se pone a ver una serie ahora y ya no es un horario en donde estaba planeado que la gente vea series y demás. Entonces cuando estamos todos, ahí se dan cuenta de que lo que nos vendieron no era esa conexión a internet que nos estaban vendiendo. Bueno, fijémonos qué pasa si programamos en el caso del rojo, que ya vimos cómo funciona, podemos pegar nuestro código fuente para poder avanzar. En el caso del rojo, vamos también al mouse down y podemos usar nuestro mismo código fuente. Acuérdense que cuando copian y pegan, pueden tener el riesgo de, este es el rojo, pueden correr el riesgo de no modificar algo y tener ese problema. Entonces, la luz es rojo o roja si quieren. Lo importante es que después respeten eso, y el color en inglés es red. Y entonces acá en nuestra acción en el botón clic teníamos que hacer lo mismo, tener en cuenta la luz seleccionada y mostrar la luz. Esto lo hicimos para uno, solo para verde, y ahora lo tendríamos que hacer para rojo. Entonces, si la luz es rojo, Mira, ahí la sacó a Silvia Zoom, así que así anda bien. Encima yo los admito, pero tarda un montón en que entren. bien, lo voy a separar. Acá tenemos para verde y acá tenemos para rojo. Y entonces tenemos para verde avanzar, para rojo detenerse. Si probamos, estaba viendo, a ver cuánto, estaba tratando de ver cuánto estoy entretenido, porque por ahí le estoy dando clases solamente a los profesores, se habían ido. Ahí está intentando entrar de nuevo. Ahí va, ahí va. Te faltó shape, me dice, eso me puede... Ah, muy bien, qué grande. Eso, ¿está Silvia? Estoy. Esto no es programación extrema. Sí. Acá que ¿Desde cuándo estamos trabajando? Estamos haciendo programación extrema con Mateo. Qué bueno. Yo como me fui y no veo el chat, recién está entrando, bueno, pero me alegro que hagan programación extrema. Es una técnica así básicamente, no me quiero meter en un problema. Ahora no me abre el chat. Pusiste rojo en el verde y tenés verde en el rojo. Muy bien, ahí seguimos. Bueno, eso me pasa por estar queriendo hacer más de una cosa con X. Eso es lo que tiene copiar y pegar. Sí, y sobre todo yo que soy distraído. Le decía, lo de programación extrema tiene que ver con, en muchos casos, con uno de los aspectos que tiene, es un programador que está escribiendo el código fuente y otro que está atrás chequeando de que lo que está escribiendo es lo que está diciendo, pensando, reflejando en el plan. Hace como un chequeo, y entonces acá es lo que están haciendo ustedes conmigo. Digamos, yo estoy escribiendo el código fuente acá y ustedes me están diciendo, no, ahí te falta tal cosa, no, ahí. Entonces eso evita o reduce muchísimo la cantidad de problemas. Bueno, ya lo van a ver con Silvia, esa que es parte del contenido de otra materia que da Silvia en profesorado en computación.
con la que me Bien. tengo que recibir. Sí. Así Vamos que falta poco, Martín. Bien, entonces ahora programamos el verde, el rojo, chequeamos que pusimos en rojo y el shape rojo en rojo. Para el shape verde pusimos la variable en verde y el shape verde le agregamos el color verde, pareciera que está bien. Y después en el botón estamos preguntando si la luz es verde, avanzar, si la luz es roja, detenerse. Sigo pensando que acá debería decir roja porque la luz se pone roja, no rojo, para darle semántica. Así que la voy a cambiar. Bien, la luz roja. Acá, esta funcionalidad que tiene la herramienta, el zoom, de pintarte de color, donde aparecen las mismas cuando uno selecciona cosas, también me permite chequear de que no estoy equivocándome al poner las constantes acá, por ejemplo. Este es un chequeo que se podría hacer en este caso porque están pegadas las cosas y no sería más complicado porque uno tendría que estar scrolleando. Bueno, veamos qué pasa ahora con nuestro programa. Acá tenemos nuestro programa. Voy a andar un poquito porque si no me quedo sin espacio. Si yo aprieto el verde, avanzar. Si yo aprieto el rojo, detenerse. Bien, está funcionando. Si yo aprieto el verde, me dice avanzar. Si yo aprieto el rojo, me dice detenerse. ¿Qué es lo que ven que está mal? O ya está bien y seguimos. Acuérdense también que esto, tal cual. Acuérdense que además el programa está pensado para que unos chiquitos vean esto de los semáforos. Imagínense que uno le está mostrando, como dicen ustedes, que las luces de los semáforos quedan la verde y la roja prendida al mismo tiempo y entonces no se sabe detenerse si pertenece a rojo o pertenece a verde, por ejemplo. Bien. Y eso, ¿cómo lo solucionamos? Ahí hay un parte de la solución que plantea Roque, que las luces no vuelven a ser grises. Entonces ya tenemos parte de la solución en ese relato que dice que las luces deberían volver a ser rojas, deben volver a ser grises, pero ¿cuándo sería el momento? Cuando apretamos otra luz. Es el planteo de Aníbal. O sea que en este caso nuestro plan, acá fíjense, vamos a volver. Esto no lo habíamos trabajado nunca, digamos, uno a dónde vuelve en función de los errores que tiene, que encuentra. El programa compila, el programa ejecuta, pero no está funcionando del todo bien. Entonces, en este caso, uno debería volver bastante atrás a volver a trazar su plan. Este plan que habíamos trazado acá que estaba con tanta información y que aparentemente nos completaba todas las cosas que teníamos que poner, no estaba, no tenía en cuenta todas las variantes. Igual, eso está bien porque muchas veces las versiones de los programas van avanzando, si no hay que explicar lo que le pasa a Windows con las actualizaciones. Ese tipo de cosas son, el programa está funcionando, nosotros lo usamos, pero ocurren cosas muy complejas, en el caso de Windows, y entonces los programadores tienen que volver a analizar el sistema, a ver cuáles son los problemas, por qué se genera eso, y hacer los cambios en el sistema y darnos una actualización de ese sistema. En este caso, nosotros programamos nuestro programa del semáforo, vemos que tiene problemas y entonces tenemos que volver a analizar cómo podemos hacer para revisar este plan y volver a trabajar sobre el programa. O sea que volvemos bastante hacia atrás hasta volver a armar el plan. Algunas veces hay que
romper todo y arrancar casi de cero, digamos, pero a veces se puede hacer eso y a veces no, y a veces uno no tiene el tiempo para hacerlo y entonces trata de emparchar, como muchas veces le pasa a Windows y rompe otra cosa. Bueno, pero no nos vamos a poner a criticar a Windows en este momento, sino que cuando nosotros encendemos la luz y registramos que hay una luz roja y ponemos esa luz en rojo, las otras luces tendrían que ponerse en grises. Esa es una de las propuestas. Podría haber otra forma. El shape verde tendría que estar, no sé si será, Silver. no, gracias. Todo para nombrarse ella. Nadie entendió el chiste, porque Silvia se parece a Silvia. Bien. Lo mismo vamos a hacer para, acá tenemos verde, para rojo y para amarillo. Verde, rojo, amarillo. Verde en verde. Y me falta poner, entonces tengo el rojo en gris, el amarillo en gris y el verde en verde. Veamos cómo funciona nuestro programa con esta modificación. Yo toco el verde, se ponen todos en gris salvo el verde, toco el rojo, se ponen todos en gris salvo el rojo, y ahora estoy con este efecto. Veamos, si yo aprieto el rojo, detenerse, si aprieto el verde, avanzar, si aprieto el rojo, detenerse, si aprieto el verde, avanzar. Y entonces, ahora sí, hemos llevado adelante nuestro programa. Falta programar el amarillo, se darán cuenta que es exactamente igual, pero estuvo bueno hoy que pudimos llegar a una solución básica de nuestro problema y analizar cuál es el error al final o cómo se podría mejorar el programa. Y en función de eso pudimos hacer una nueva versión del programa en donde funciona mejor o funciona más apropiadamente. Y fíjense que esta parte de volver los botones a grises no estaba en el enunciado. Entonces nosotros tuvimos que agregarlo para que funcionara apropiadamente nuestro semáforo. ¿Tá? Sí decía que tenía que arrancar todos en grises, pero no decía que al presionar un color habría que poner los otros en grises. Eso no estaba en el enunciado, tuvimos que deducirlo nosotros en función de una solución que podíamos dar. Respecto a una última cosa antes de abrir las preguntas sobre otros ejercicios sobre los que quieran avanzar, o cualquier otra consulta que tengan. Una alternativa podría ser, en lugar, como nosotros estamos poniendo estas variables, esta propiedad en el color que corresponde y las otras dos en grises, también podríamos hacer la pregunta: ¿por qué color tiene, si el shape rojo.brush.color está en color red? Acá, en vez de usar una variable, podríamos usar la propiedad. Si pusimos esta propiedad en este color, hacer esa pregunta acá, vieron que acá tenemos esta asignación y acá tenemos esta consulta sobre si esta asignación fue roja. Podríamos cambiar esta consulta
esta consulta que tenemos acá, esta condición, por esto otro, por si el color del shape rojo es CL-Red. Preguntar por eso, y también podría ser una alternativa, pero como nosotros le venimos planteando en varias soluciones, nosotros abogamos porque ustedes hagan uso de las variables para recordar información. En cualquier caso, uno también podría ver estas propiedades como variables que nos permiten guardar información. La propiedad color del shape rojo, cuando se pone en rojo o en CL red, también nos está guardando esa información. Nosotros acá estamos guardando como 2 veces la información, acá en una variable y acá en una propiedad. En cualquier caso, como digo, nosotros preferimos que ustedes hagan uso de las variables, porque es una buena forma de también controlar nuestros propios datos, teniendo variables con nombres apropiados que nos dicen cuál es la información que están recordando, y en función de esa información poder después tomar decisiones, como en el caso del semáforo, si avanzar o detenerse, falta el amarillo. Bien.